Gente, bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Mi nombre es Martín Allen y en esta ocasión vamos a hablar de una de las historias más trágicas en el fútbol de todos los tiempos. La famosa tragedia de Superga que se llevó para siempre al Grande Torino. ¿Quién fue este equipo y qué fue lo que pasó? Quédate y te lo cuento. Bueno, gente, bienvenidos. Y primeramente les pido perdón por haber estado ausente tanto tiempo, pero bueno, hubo diferentes circunstancias que me impidieron poder generar nuevo contenido, pero bueno, acá estamos de nuevo y vamos a seguir para adelante. Hoy les voy a charlar un poco acerca de un equipo que hizo historia en el fútbol italiano, pero al cual la tragedia se le interpuso para impedir que se convirtiera probablemente en uno de los equipos más grandes de todos los tiempos en el fútbol mundial directamente. Estoy hablando del Grande Torino, un equipo perteneciente al Club Torino de Italia entre en la década del 40 y que hizo historia por su fútbol, por sus resultados, por un montón de cuestiones. Pero que bueno, se interpuso la tragedia y se llevó a una generación importantísima de jugadores que marcó a fuego al fútbol italiano. Así que vamos a charlar primeramente de quién es el Torino. El Torino es un club del sur de Italia, ¿sí? De la ciudad de Turín, capital de la región de Piamonte. Es el clásico por antonomasia del famoso y grande Juventus de Italia, también de Turín. Este club se funda el 3 de diciembre de 1906. Da la casualidad que anteriormente había existido un club llamado Fútbol Club Torinense alrededor del año 1894, que se extinguió poco después. Como decía, este club, el Torino, se funda en 1906 como una consecuencia de una serie de disidencias de parte de algunos integrantes de la Juventus, precisamente, que se había fundado en el año 1897, 3 años después de la desaparición de este anterior club llamado Fútbol Club Torinense. Entre ellos, uno de sus vicepresidentes es el que se abre de la Juve, además de un grupo que estaba formado por gente de la alta burguesía, aficionados suizos en la capital de Piamonte e integrantes, como decía antes, de este equipo desaparecido. El hecho de que este equipo desaparecido tuviera integrantes entre los fundadores del Torino hizo que haya mucha gente relacionada al Torino que intentara imponer la idea de que el Torino actual, que se conoce como Torino Calcio o el Fútbol Club Torino, es la continuación de aquel equipo. Por lo tanto, tratando de imponer la idea de que es el equipo más antiguo de Turín, ¿sí? Pero bueno, esto es algo que nunca pudieron lograr, que nunca pudieron conseguir. El Torino ha tenido la época dorada esta que hablo del Grande Torino, y una vez que este equipo se desintegró, realmente el equipo la padeció de una manera muy fea. Consiguió muy pocas cosas después de la desaparición del Grande Torino, e incluso llegó a tener muchos problemas económicos y burocráticos, los que lo llevaron primeramente al descenso y después a la desaparición directamente, el 9 de agosto del 2005. Igualmente fue rescatado por sus hinchas, fue refundado, se reinscribió en la Federación Italiana de Fútbol como Torino Fútbol Club, ¿sí? Y ha conseguido varios títulos. Pero bueno, vamos a hablar ahora de la historia que nos compete, ¿sí? ¿Qué fue el Grande Torino? ¿Qué fue el Grande Torino y cómo fue su desaparición?
El Grande Torino se forma, digamos, a partir de principios de la década del 40, en medio de la Segunda Guerra Mundial, aproximadamente la temporada 41-42. Era una situación muy compleja. Imagínense Europa lo que era durante la Segunda Guerra Mundial y más Italia, ¿sí? Pieza clave de las potencias del eje. Bien, el Torino empieza a arrasar en la liga italiana, al punto de que cuando surge el Grande Torino, ya para su segunda temporada, ya sale campeón en la temporada 42-43. Había aparecido el Grande Torino como tal en la temporada 41-42. El primer título de la historia del Torino se consigue en la temporada 27-28. Y recién, a partir de la irrupción del Grande Torino en la temporada 41-42, es que la institución vuelve a conseguir títulos. Como decía, el primero fue en la temporada 42-43 con el Grande Torino. Ganó también en la temporada 45-46, en la temporada 46-47, en la temporada 47-48 y 48-49. Nos estamos hablando de una institución que de la nada gana 42-43, 45-46, 46-47, 47-48 y 48-49. 5 títulos en 6 años. Y 4 de ellos consecutivos. Una locura. A ver, convengamos. Estamos hablando también de una época en la que no existía ni la Copa de Campeones como se llama anteriormente, ni la Champions League como se llama hoy. Entonces, la competencia a nivel europeo prácticamente no existía a nivel oficial. Había otras competencias, pero no eran la Copa de Campeones de Europa o la Champions League. Pero a nivel italiano, porque también a eso hay que sumarle que gana la Copa de Italia en la temporada 42-43. Estamos hablando con el Grande Torino, porque ya había ganado una Copa de Italia en la temporada 35-36. Entonces este equipo empieza a hacer historia, porque además este equipo empieza a ser la base fundamental de la selección italiana de fútbol. Para que ustedes tengan una idea, llegamos al Mundial de 1950 en Brasil, el primero después de la Segunda Guerra Mundial, el primer Mundial en 12 años, ya que los Mundiales del 46 y del 42 no se habían jugado. Y esa selección italiana que llega al Mundial del 50, 10 de sus 11 titulares eran parte del Grande Torino. Y era una selección que iba al frente, que tenía un fútbol ofensivo, por abajo, dinámico, activo, nada que ver con el famoso catenaccio con el que se conoce a la selección italiana en la actualidad y desde siempre. Pero algo pasó. Llegamos al año 1949 y Vittorino Mazzola, ¿sí?, padre del emblemático Sandro Mazzola, que es un reconocido jugador de Inter y de la selección italiana de fútbol, era parte del Grande Torino, era muy amigo de un jugador de Benfica llamado Chico Ferreira. ¿Qué pasa? Que para este año de 1949, para mayo de 1949, Chico Ferreira decide retirarse del fútbol y hacer un partido de despedida, ¿sí? Chico Ferreira formaba parte del Benfica de Portugal. Entonces hace las gestiones para que se invite al Torino a formar parte de su despedida. Vittorino Mazzola ejerce presión y el Torino acepta la invitación y van al partido. Juegan el partido y bueno, obviamente ellos tenían que volver porque estaban en plena competencia en la Liga Italiana de Fútbol. Entonces deciden partir el miércoles 4 de mayo de 1949 a las 9:40 de la mañana. ¿Sí? Lo que se habla es de una situación climática muy fea,
lloviznosa, ventosa, incluso con un poco de neblina, o bastante neblina según quien lo diga, lo que llevó a que fuese un vuelo complejo, difícil. Estamos hablando, y mientras tanto voy a espiar el machete porque ustedes ya me conocen, de un avión Fiat G12 de 3 motores, ¿sí? De Aviolinee Italiane, ¿sí? Que era la compañía de aviones que manejaba este aparato. Pero así todo, estaban llegando a destino, porque faltaban 20 kilómetros para aterrizar en el aeropuerto de Turín, cuando a las 17:03 de ese día, 4 de mayo de 1949, se estrella en la parte posterior del terraplén de la Basílica de Superga. Este accidente se cobró la vida de 31 personas, entre jugadores, dirigentes, entrenadores, periodistas y tripulación. Falleció prácticamente todo el plantel que había ido al viaje. Falleció el entrenador Ernest Epstein. Y como decía anteriormente, este equipo tenía gran influencia en la selección italiana de fútbol, ya que la selección que llegó al Mundial de Brasil de 1950, 10 de sus 11 titulares formaban parte del plantel de Torino. Hubo un funeral nunca antes visto en Italia para este plantel. Mucha gente habla de alrededor de 1 millón de personas. A ver, estamos hablando de 1949. Estamos hablando de alrededor de 80 y pico de años. O sea, es muy difícil comprobar realmente cuánta gente había, pero es lo que se habla. Hubo un sobreviviente, ¿sí? Que se llamó Saulo Tomás, que no fue por lesión. Fue tremendo lo que pasó. Y esto marcó a fuego al fútbol italiano, al punto de que el origen del catenaccio emblemático del fútbol italiano está relacionado directamente con la tragedia de Superga, porque Italia jugaba otra cosa, y a partir de esta tragedia tuvo que cambiar su sistema de juego porque no tenía jugadores que pudieran hacer lo que hacían los jugadores del Torino que fallecieron. Entonces eso hizo que Italia cambiara su sistema de juego e implementara lo que después se conoció como catenaccio, candado. Mirá hasta el punto que llegó el impacto de la tragedia de Superga del equipo de Torino, que incluso acá en Argentina generó un impacto fuerte y River se ofreció a ayudarlos. ¿Y de qué manera? Si uno repasa la historia, estamos hablando de la década del 40 y acá River tenía probablemente uno de sus grandes equipos de la historia, que era La Máquina. La Bruna, Pedernera, Lustó, Moreno, etc. La Máquina. El que más o menos está metido en el fútbol no tiene necesidad de presentación. La Máquina de River. Antonio Vespucio Liberti, presidente de River en ese momento, el estadio lleva su nombre, el Monumental, ofreció a Torino jugar un partido a beneficio, donde toda la recaudación que se lograra en ese encuentro iba a ser destinado a ayudar al club y a la familia de los damnificados, a la familia de las víctimas, cosa que se hizo. El partido se jugó el 26 de mayo de 1949 en Turín. Obviamente Torino armó el equipo como pudo porque había fallecido la mayoría de su plantel. Incluso, como te decía antes, hablando de Vittorino Mazzola,
Él falleció en el accidente. Y bueno, su hijo fue uno de los grandes jugadores de la historia del fútbol italiano, Sandro Mazzola. Otro que sobrevivió es Ladislau Kubala, ¿sí? Un húngaro, hispano-húngaro, porque después también jugó en la selección de España, y que fue muy destacado en Barcelona. Él, por diversas cuestiones no asistió al partido. Además de Sauro Tomás. ¿Sí? Bien, esta es más o menos la historia de lo que pasó ese día. Estamos hablando de un equipo que consiguió 7 ligas. De esas 7 ligas, 5 fueron con el Grande Torino. Para repasar. La primera liga la consiguen en la temporada 27-28. En la temporada 26-27 había ganado la liga, pero le revocaron el Scudetto por un supuesto soborno a un jugador de Juventus llamado Luigi Alemandi. Recién en la temporada 42-43 con el Grande Torino vuelve a conseguir un Scudetto. En la temporada 42-43 lo vuelve a conseguir en la temporada 45-46, en la 46-47, 47-48, 48-49. Durante este tiempo también gana una Copa de Italia en la temporada 42-43. La primera la había conseguido en la temporada 35-36. Y fíjate hasta qué punto fue el impacto de esta camada, ¿sí? Llamada el Grande Torino en la historia del Torino, que ellos habían ganado un título del Scudetto hacía 6 años, y después de esta tragedia de la temporada 48-49 no vuelve a conseguir un Scudetto de la temporada 75-76, ni una Copa de Italia hasta la temporada 67-68. ¿Sí? Después de Grande Torino consiguen 3 Copas de Italia más, en la temporada, como decía, 67-68, en la temporada 70-71 y en la temporada 92-93. Pero fíjate el tiempo que tuvo que pasar. Y la década del 90 también trajo éxitos, porque a la Copa Italia ganada en la temporada 92-93 se le suma un subcampeonato de la Copa UEFA, actual Europa League, en la temporada 91-92. Pero fíjate si habrá tenido impacto el Grande Torino, que pasaron décadas hasta que el Torino pudiera volver a conseguir algo, y hoy es un equipo del montón que generalmente pelea el descenso, generalmente no está en primera, ahora sí, en la actualidad sí, está haciendo dentro de una buena campaña porque está de mitad de tabla para arriba, pero es un equipo que se cayó a pedazos literalmente. La tragedia de Superga lo destrozó por completo, anuló todo el potencial que ese equipo tenía. Bueno, me pareció una historia interesante para traerla, para que la conocieran. Sé que es una historia muy conocida, no soy yo el que les va a presentar por primera vez esta historia, ni mucho menos, pero está siempre muy bueno como para refrescarla y traerla a memoria, porque, digamos, son equipos que merecen ser recordados y nunca olvidados. Gente, gracias por el aguante de todo este tiempo, por estar del otro lado. Como saben, tienen la caja de comentarios para decir lo que quieran, para opinar, para dar sugerencias, para agregar información si yo me olvidé de algo, para corregir lo que haya que corregir de este video si yo me equivoqué en algo, si quieren sugerir cosas, lo que sea, lo que ustedes quieran, caja de comentarios y no hay ningún inconveniente. También les agradecería, pero muchísimo, pero por favor se los pido, un like al video, ¿sí? Suscripción, gente, por favor. Está lleno de gente que mira los videos y no está suscrita. Háganme ese favor, por favor. Suscríbanse, den like y compartan los videos. Es todo lo que le pedimos, nada más. Gente, muchas gracias por estar del otro lado y vamos a seguir con contenido sobre el Mundial, porque obviamente estamos en medio de la Copa del Mundo y no vamos a obviar esa situación, pero quería traerles esta historia que sé que es bastante interesante. Muchas gracias por todo y nos vemos en futuros videos, gente.